Yo tenía apenas 8 años cuando descubrí que mis padres adoptivos me filmaban desnuda durante los abusos y que esas filmaciones eran el verdadero motivo por el cual me adoptaron. Hola mis queridos, mi nombre es Sebastiana, pero todo el mundo me llama Abuela Seba. Tengo 74 años y nací aquí en Guadalajara, Jalisco, en 1950. Hoy voy a contar una historia que llevé en el pecho por más de 60 años. Una historia que nunca conté ni a mis propios hijos. Si están viendo este video ahora, les pido que dejen un like y se suscriban al canal porque el cariño de ustedes me da fuerza para hablar sobre cosas que duelen solo de recordar. Antes de comenzar, hay una noticia maravillosa. El equipo de este canal me pidió que les avisara que alcanzamos la meta de 65,000 suscriptores esta semana. Por eso, para agradecer a todos estos queridos y queridas de México, vamos a sortear 5,000 pesos. Para participar necesitan estar suscritos al canal, activar la campanita, darle like a este video y comentar algo sobre su vida. ¿Cuántos hijos tienen? ¿De dónde están viendo? Cualquier cosa del corazón. El sorteo será a fin de mes, así que no se lo pierdan. Mi historia comienza muy diferente a la de la mayoría de los niños. Fui adoptada cuando tenía apenas 4 años en 1954. Mi madre biológica era muy joven, tenía apenas 16 años cuando me tuvo y no tenía condiciones de criarme. Me dejó en una casa hogar aquí en Guadalajara mismo, con una cartita diciendo que quería que yo tuviera una vida mejor de la que ella podía darme. Recuerdo hasta hoy el día que conocí a doña Carmen y don Antonio, mis padres adoptivos. Era una mañana de sábado. El sol estaba caliente como solo sabe estar en Jalisco. Doña Carmen era una mujer alta, de cabello negro siempre recogido en un chongo apretado, y tenía unos ojos oscuros que parecían ver a través de uno. Don Antonio era más bajo, un hombre callado que trabajaba en una tienda de telas en el centro de la ciudad. «Esta es Sebastiana», dijo la señora que cuidaba la casa hogar. «Es una niña muy bien portada, obediente». Recuerdo que doña Carmen me miró de una manera extraña, como si estuviera evaluándome, midiéndome. Pasó la mano por mi cabello, levantó mi barbilla para mirar mi rostro, hasta verificó mis dientes. En ese momento pensé que era cariño, pero hoy entiendo que era otra cosa. «Ella sirve», fue todo lo que dijo. Don Antonio no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Siempre tenía una cámara vieja colgada del cuello, una de esas cámaras antiguas de película que hacían ruido cuando tomaban fotos. Dijo que era fotógrafo en sus horas libres, que le gustaba registrar momentos especiales de la familia. La casa de ellos quedaba en la calle Hidalgo, una casa grande de esquina con patio trasero y un cuarto oscuro que don Antonio usaba para revelar las fotografías. El olor de ese cuarto era fuerte, de productos químicos, y yo tenía miedo de entrar ahí. En los primeros días, todo parecía normal. Doña Carmen me dio ropa nueva, me inscribió en una escuela, me mostró dónde sería mi cuarto. Era un cuarto pequeño, pero solo mío, con una cama individual y un ropero de madera vieja. Pensé que finalmente había encontrado una familia de verdad, pero pronto, en las primeras semanas, empecé a notar cosas extrañas. Doña Carmen tenía manías muy específicas. Insistía en bañarme todos los días, aunque yo ya tenía 4 años y sabía lavarme sola. «Las niñas tienen que estar siempre limpiecitas», decía, frotando mi cuerpo con una fuerza que lastimaba. «Principalmente tú que vienes de la calle». No entendía qué quería decir con «vienes de la calle». Yo era solo una niña que quedó sin sus padres biológicos, como tantas otras. Pero en su cabeza, yo era diferente. Era sucia por naturaleza. Los baños fueron volviéndose cada vez más extraños. Se demoraba mucho tiempo lavándome, tocaba lugares que me hacían sentir incómoda, y siempre decía que era por mi propio bien. Empezó a bañarme con agua muy caliente, diciendo que era para quitar toda la suciedad. «Deja de llorar», me decía cuando me quejaba de que el agua quemaba. «Necesitas aprender a ser una niña limpia, decente». Y don Antonio, él siempre aparecía a la hora del baño. Decía que era para ayudar, pero se quedaba ahí parado con esa cámara en el cuello, mirándome de una manera que me daba miedo. A veces escuchaba el ruido de la cámara,
ese clic bajito, pero cuando volteaba, él estaba ocupado con otras cosas. Con el tiempo, los cuidados de doña Carmen fueron aumentando. Empezó a examinarme todas las noches antes de dormir, diciendo que era para asegurarse de que estaba sana. Tocaba mi cuerpo, me hacía quedarme en posiciones extrañas, siempre con esa excusa de que era cuidado maternal. Una madre tiene que cuidar a su hija, repetía. No tuviste madre antes, entonces no sabes cómo es, pero yo te voy a enseñar todo. Don Antonio siempre estaba cerca en esos momentos. A veces entraba al cuarto con la excusa de que estaba buscando algo, pero yo notaba que se quedaba mirando. La cámara estaba siempre ahí, colgada de su cuello, balanceándose cuando se movía. Cuando cumplí 6 años, las cosas empeoraron mucho. Doña Carmen empezó a llevarme a su recámara, la de ella y don Antonio, diciendo que iba a aprender a ser mujer. Lo que pasaba en ese cuarto no puedo contarlo en detalle porque hasta hoy me hace mal recordarlo. Ella hacía cosas conmigo que ninguna madre debería hacer con una hija, cosas que me lastimaban por dentro y por fuera. Y don Antonio estaba siempre ahí, siempre con esa cámara. Me di cuenta de que ya no solo estaba mirando, estaba filmando. Lo vi mover botones, ajustar la cámara, apuntar en nuestra dirección. El ruido de la película rodando era bajito, pero yo lo escuchaba. «Quédate quieta», doña Carmen susurraba en mi oído cuando yo lloraba. «Esto es normal. Todas las niñas pasan por esto. Eres especial, por eso te elegimos». Especial. Esa palabra resonaba en mi cabeza. ¿Era especial por ser adoptada? ¿O era especial por otra razón que aún no entendía? Las noches se convirtieron en mi peor pesadilla. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, cada vez que la puerta de mi cuarto se abría, mi corazón se disparaba. A veces venían juntos, a veces era solo ella, pero don Antonio siempre aparecía con esa cámara, siempre registrando todo. «Tienes que entender», doña Carmen decía, «hacemos esto porque lo necesitas. No eres nuestra hija de sangre, entonces tienes que aprender de otra manera». Fue ahí cuando empecé a entender que mi adopción no había sido por amor. No me querían como hija. Me querían para otra cosa, algo que yo aún no comprendía completamente, pero que sabía que estaba mal. En la escuela traté de contarle a una maestra. Me acerqué a ella después de clase y le dije que mi mamá me lastimaba. Me miró con lástima y dijo: «Hija, tu mamá te adoptó por bondad. Deberías estar agradecida. A veces creemos que los padres son duros, pero es porque quieren nuestro bien». Nadie me creía. O tal vez no querían creer. Doña Carmen y don Antonio eran respetados en la ciudad, iban a la iglesia, tenían una vida social normal. ¿Quién iba a creer a una niña adoptada contra una pareja de bien? En casa, la situación solo empeoraba. Doña Carmen empezó a drogarme ligeramente antes de los abusos, dándome un té que decía que era para calmarme. Me quedaba medio dormida, medio despierta, sin fuerza para reaccionar. Y don Antonio aprovechaba esos momentos para filmar más de cerca, tomando ángulos que antes no conseguía. «Se ve más bonita así», lo escuché decir una vez a doña Carmen. «Más natural». Bonita, natural. Yo era una niña siendo abusada y él pensaba que era bonito. Esas palabras me marcaron para siempre. Me hicieron entender que para ellos yo no era una persona, era un objeto, algo para ser usado y registrado. A los 8 años hice un descubrimiento que cambió todo. Estaba jugando en el patio cuando la pelota cayó cerca de la ventana del cuarto oscuro de don Antonio. Espiando por una rendija, lo vi manipulando varios rollos de película, poniendo unos en una caja especial. Había docenas de ellos, todos numerados con fechas. Reconocía algunas fechas. Eran los días de los abusos más intensos. Don Antonio no estaba solo filmando por placer propio. Estaba organizando, catalogando, guardando todo como si fuera una colección preciosa. Esa noche fingí estar dormida cuando vinieron a mi cuarto. Escuché a doña Carmen decir: «Está creciendo rápido. Pronto va a empezar a hacer preguntas más difíciles». «Todavía tenemos algunos años», respondió don Antonio, «y el material que ya tenemos va a durar mucho tiempo». Material. Hablaban de mí como material.
como si yo fuera un producto que estaban fabricando, documentando, guardando para uso futuro. Fue en ese momento que entendí que necesitaba huir. No importaba cómo, no importaba a dónde, pero necesitaba salir de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. A los 8 años empecé a planear mi escape, sabiendo que sería mi única oportunidad de sobrevivir a ese infierno. El miedo se apoderó de mí de una forma que nunca había sentido antes. No era solo miedo de lo que me hacían, era miedo de lo que podrían hacer con esas filmaciones. Miedo de que otros niños pudieran pasar por lo mismo. Miedo de que nunca conseguiría escapar de esa pesadilla. Cada día que pasaba, cada noche que venían a mi cuarto, sentía que un pedazo de mí moría. La niña que era, que soñaba con tener una familia de verdad, fue siendo reemplazada por una niña asustada, rota, que solo quería desaparecer. Pero en el fondo, una llamita pequeña todavía resistía. Las ganas de vivir, de ser libre, de encontrar a alguien que me amara de verdad. Y fue esa llama la que me dio fuerza para lo que haría después, para la decisión más difícil que una niña de 8 años podría tomar. De los 8 a los 12 años, mi vida se convirtió en un infierno que parecía no tener fin. Ustedes no se imaginan cómo es despertar todos los días sabiendo que vas a sufrir, sabiendo que nadie te va a salvar, sabiendo que eres solo un juguete en las manos de personas enfermas. Después de que descubrí lo de las filmaciones, todo se volvió aún más pesado. Doña Carmen notó que yo estaba diferente, más resistente, y eso la enfureció. Los abusos aumentaron, se volvieron más violentos, más frecuentes. Era como si quisiera quebrarme completamente, transformarme en una muñeca sin voluntad propia. «Te estás volviendo rebelde», me decía mientras me lastimaba. «Una niña adoptada no puede tener voluntad propia. Tiene que estar agradecida por lo que recibe». Don Antonio, por su parte, se volvió aún más atrevido con las filmaciones. Compró equipos nuevos, una cámara de 16 mm que hacía menos ruido, trípies que escondía por toda la casa, hasta lámparas especiales que instaló en mi cuarto sin que yo entendiera el motivo. Solo después me di cuenta de que todo era para tener imágenes mejores, más nítidas, más profesionales. Necesita verse natural. Él hablaba bajito mientras ajustaba los lentes, como si fuera espontáneo. Espontáneo, como si una niña siendo violentada pudiera ser espontánea. Pero en su cabeza enferma, aquello era arte. Era algo especial que él estaba creando. En 1962, cuando yo tenía 12 años, las cosas cambiaron de forma aterradora. Don Antonio empezó a salir de casa con frecuencia, llevando un maletín pequeño. Volvía siempre con dinero, mucho dinero que escondía en una caja en su ropero. Un día lo escuché hablando con doña Carmen. La gente de Ciudad de México quiere más material. Están pagando bien por filmaciones con niñas nuevas. Gente de Ciudad de México. Estaban vendiendo las filmaciones, vendiendo mi sufrimiento, mi dolor, mi infancia robada a otras personas enfermas que pagaban para ver niños siendo lastimados. «Hay que tener cuidado», doña Carmen respondió. «Si descubren, se acaba todo». «Nadie va a descubrir. La niña es adoptada, no tiene familia de verdad. ¿Quién va a extrañarla?» Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Para ellos yo era desechable, una niña sin familia, sin nadie que se preocupara, perfecta para sus planes asquerosos. Fue cuando entendí que no era solo abuso, era un negocio. Me adoptaron específicamente para esto, para usarme como producto en una red de personas que consumían este tipo de material. Yo era mercancía, no hija. Los equipos en casa aumentaron. Don Antonio montó un verdadero estudio improvisado en el sótano, con cámaras fijas, iluminación profesional y hasta escenarios diferentes. Me forzaba a quedarme ahí abajo por horas, grabando escenas que él después editaba y vendía. «Tiene que parecer que te gusta», me decía. «Si lloras mucho, arruinas la película». ¿Cómo una niña de 12 años podía gustar de ser violentada? Pero ellos me drogaban cada vez más, con medicamentos que me dejaban confundida, desorientada. A veces ni recordaba bien lo que había pasado. Solo despertaba lastimada y con vergüenza.
Doña Carmen se volvió aún más cruel. Empezó a torturarme psicológicamente, diciendo que yo era sucia, que ninguna familia de verdad me querría, que debería estar agradecida por tener un techo y comida. ¿Sabes qué les pasa a las niñas como tú en la calle?, me preguntaba mientras me golpeaba. Te vas a morir de hambre, te van a usar aún peor. Aquí por lo menos tienes casa, comida, ropa. Yo le creía. A los 12 años, después de 8 años de tortura, realmente creía que no había lugar mejor para mí, que aquello era mi destino, mi castigo por haber nacido sin padres. La escuela se convirtió en mi único refugio, pero incluso ahí no conseguía concentrarme. Mis calificaciones bajaron. Vivía con sueño por los medicamentos y los otros niños empezaron a evitarme. Olía a los productos químicos del laboratorio fotográfico. Siempre tenía marcas extrañas en el cuerpo y mi comportamiento era cada vez más apático. Sebastiana está muy rara, escuché a una maestra comentar con otra. Parece una niña traumatizada. Pero nadie investigaba, nadie preguntaba. Doña Carmen era respetada en la comunidad. Iba a la iglesia religiosamente. Siempre se mostraba como una madre dedicada que había adoptado a una niña problemática por caridad. Pobrecita Carmen, las vecinas comentaban, adoptó a una niña difícil de criar. Ha de dar mucho trabajo. Difícil, problemática. Yo era vista como el problema, no como la víctima, y eso me hacía sentir aún más culpable, aún más sola. En 1963 pasó algo que me dejó aún más desesperada. Don Antonio trajo a otros hombres a casa, hombres mayores, bien vestidos, que llegaban siempre de noche con maletas y equipos. No solo filmaban, participaban en los abusos. Todavía es jovencita, escuché a uno de ellos decir. Va a rendir mucho material bueno. Es mansita también, respondió don Antonio. Bien entrenada, como si yo fuera un animal de circo. Hablaban de mí como si no estuviera ahí, como si no pudiera escuchar, como si no fuera humana. Las sesiones con esos hombres eran aún peores. Me lastimaban de formas que ni siquiera puedo describir aquí. Filmaban todo con múltiples cámaras, desde todos los ángulos posibles. Hacían comentarios técnicos sobre iluminación, encuadre, como si estuvieran produciendo una película normal. Toma el close de su cara llorando, uno le decía al otro. Eso vende bien. Vende bien. Mi sufrimiento, mis lágrimas, mi desesperación eran productos valorados en su mercado. Mientras más sufría, más dinero ganaban. Empecé a tener pensamientos oscuros. Pensaba en lastimarme a propósito, en acabar con todo de una vez, pero tenía miedo hasta de la muerte. ¿En el cielo me aceptarían? ¿Dios perdonaría a una niña tan sucia como yo? Fue en esa época que empecé a poner más atención a sus conversaciones. Escuchaba nombres de ciudades, personas, valores. Entendí que había una red grande de personas involucradas en esto, que lo que me pasaba a mí también les pasaba a otros niños. El material de Monterrey está vendiendo bien. Escuché a don Antonio hablar por teléfono una noche. Esa niña güera está dando ganancias. Otra niña. Otro niño sufriendo como yo. ¿Cuántos éramos? ¿Cuántas familias falsas existían esparcidas por el país adoptando niños para este propósito horrible? En 1964, cuando cumplí 14 años, noté que mi cuerpo estaba cambiando, y eso puso a doña Carmen aún más agresiva. Decía que me estaba echando a perder, que pronto ya no serviría para lo que ellos necesitaban. Las niñas grandes no venden tanto, se quejaba. Tenemos que aprovechar mientras todavía parece niña. La presión aumentó. Las sesiones se volvieron más frecuentes, más intensas. Querían aprovechar al máximo antes de que yo pasara del punto. Fue cuando tuve una idea. Si ellos pensaban que me estaba volviendo demasiado grande, tal vez dejarían de vigilarme tanto. Tal vez conseguiría una oportunidad de huir. Empecé a observar todo con más atención. Los horarios, las rutinas, dónde guardaban las llaves, cuándo salían juntos de casa. Fingí estar más sumisa, más obediente, para que bajaran la guardia.
Un día, revisando la casa mientras ellos estaban fuera, encontré una caja en su ropero llena de cartas. Eran correspondencias con personas de varias ciudades, acordando valores, fechas, tipos de material. Vi mi nombre en varias de ellas, descripciones de mi cuerpo, de mi edad, como si fuera un catálogo. Pero fue en una de esas cartas que encontré una información preciosa: la dirección de mi tío Severino, hermano de mi mamá adoptiva. En una carta antigua, doña Carmen se quejaba con alguien sobre él. Mi hermano Severino sigue cuestionando cómo tratamos a la niña. Siempre está molestando, diciendo que somos muy duros. Qué bueno que vive lejos, en Zapopan. Zapopan. Mi tío vivía en Zapopan, a solo 100 kilómetros de ahí. Y por el tono de la carta, él se preocupaba por mí. Pensaba que yo era maltratada. Tal vez era mi única oportunidad de salvación. Guardé esa información como un tesoro. Tío Severino se preocupaba por mí. Había alguien en el mundo que cuestionaba lo que ellos hacían, que pensaba que estaba mal. Por primera vez en años sentí una pizca de esperanza. Empecé a planear mi huida con más seriedad. Estudié los horarios de los autobuses para Zapopan. Ahorré cada centavo que conseguía tomar a escondidas. Me aprendí de memoria la dirección del tío. Sabía que tendría solo una oportunidad y si fallaba, probablemente me matarían. El plan empezó a tomar forma en mi cabeza. Era arriesgado, desesperado, pero era mi única esperanza de salir viva de ese infierno. A los 14 años, después de 10 años de tortura, finalmente iba a intentar recuperar mi libertad. La decisión estaba tomada. En la próxima oportunidad, cuando ellos bajaran la guardia, huiría. No importaba lo que pasara después. Cualquier cosa sería mejor que seguir siendo usada como objeto, como mercancía, como producto desechable en un negocio asqueroso. Mi infancia había sido robada, mi inocencia destruida, pero mi voluntad de vivir todavía resistía. Y fue esa voluntad la que me dio valor para lo que haría a continuación. El año 1965 trajo un descubrimiento que cambió todo. Acababa de cumplir 15 años cuando encontré la llave del laboratorio fotográfico de don Antonio. Él siempre mantenía ese lugar cerrado con llave, pero ese día, después de una borrachera pesada, olvidó la llave en la mesa de la cocina. Mi corazón latía descontrolado cuando abrí esa puerta. Lo que vi adentro me dejó sin aire. No eran solo algunas filmaciones esparcidas. Era un archivo completo, organizado como una biblioteca del horror. Cientos de latas de película apiladas, cada una etiquetada con fechas, edades y detalles que me provocaron náuseas. Sebastiana, 4 años. Primera sesión. Leí en una etiqueta. Sebastiana, 8 años. Cliente especial de Monterrey. Sebastiana, 12 años. Sesión doble con visitantes. Cada lata representaba un pedazo de mi infancia robada, de mi dignidad destrozada. Pero lo peor aún estaba por venir. En un estante separado había latas con otros nombres. María, 6 años, nueva adquisición. José, 9 años, cliente preferencial. Ana, 7 años, primera experiencia. No era solo yo. Había otros niños, otros nombres, otras vidas siendo destruidas. Me di cuenta de que don Antonio y doña Carmen formaban parte de algo mucho más grande, una red que se extendía por todo México. Vi también libros de contabilidad, cuadernos donde anotaban valores, fechas de entrega, nombres de clientes. Aquello era un negocio próspero. Vi números que me asustaron, miles de pesos por película, pedidos específicos de clientes exigentes, hasta pedidos internacionales. Cliente de Houston pide material con niña de cabello rizado. Leí en una anotación: pagar 50% más si es virgen. Exportación para Argentina, preferencia por niños entre 8 y 10 años. Mis piernas temblaron. ¿Cuántos niños estaban sufriendo por culpa de esa máquina de horror? ¿Cuántas familias falsas existían adoptando niños solo para este fin? Fue cuando encontré algo que me dio esperanza y desesperación al mismo tiempo. En un cajón cerrado que conseguí abrir con un clip, había una carpeta con documentos sobre mi adopción. Descubrí que mi madre biológica no me había abandonado por no tener condiciones. La habían engañado.
Leyendo las cartas, entendí que doña Carmen se había acercado a mi madre cuando estaba embarazada, ofreciendo ayuda, prometiendo que yo tendría una vida mejor. Mi madre, ingenua y desesperada, creyó. Pero había más. La niña tiene el perfil ideal, decía una carta que doña Carmen escribió a alguien. Cabello rizado, ojos grandes, piel clara. Va a rendir mucho material de calidad. La madre biológica es demasiado joven para sospechar cualquier cosa. Perfil ideal. Me eligieron como se elige un producto en el mercado. Analizaron mis características físicas, mi situación vulnerable. Calcularon cuánta ganancia yo podría dar. En ese momento, sentada en el piso de ese laboratorio maldito, rodeada por evidencias de una década de horror, algo dentro de mí cambió definitivamente. Ya no era solo rabia o miedo, era una determinación fría, calculadora. Me habían usado, vendido, torturado, pero no iban a destruirme completamente. Empecé a fotografiar todo con una cámara pequeña que encontré en un cajón. No sabía bien cómo usarla, pero conseguí tomar algunas fotos de los documentos, de los libros de contabilidad, de las etiquetas de las películas. Intuía que aquello sería importante más tarde. En los días siguientes, observé cada movimiento de ellos con ojos diferentes. Vi a don Antonio revisando las latas, separando material para entrega, hablando por teléfono en códigos que ahora yo entendía. Vi a doña Carmen contando dinero, planeando sesiones especiales, discutiendo sobre renovar el inventario. Sebastiana ya está grande, la escuché decir en una conversación telefónica. Necesitamos pensar en un reemplazo. ¿Tienes alguna recomendación de casa-hogar con material nuevo? Material nuevo. Otro niño iba a pasar por lo que yo pasé. Otra vida iba a ser destruida para alimentar esa máquina asquerosa. Y yo no podía permitirlo. Fue cuando tomé una decisión que cambió todo. No iba solo a huir. Iba a destruir ese negocio antes de irme. Iba a hacer que pagaran por todo lo que me hicieron a mí y a otros niños. Empecé a planear meticulosamente. Durante semanas observé su rutina. Memoricé dónde guardaban las llaves. Estudié los horarios de mayor movimiento en la calle. Sabía que tendría solo una oportunidad y no podía fallar. El plan era simple, pero peligroso. Una noche en que ellos salieran juntos, cosa que pasaba por lo menos una vez al mes para reuniones con clientes en Ciudad de México, yo pondría somnífero en el agua que siempre bebían antes de dormir. Mientras durmieran, destruiría todo el material, tomaría el dinero y huiría para Zapopan a buscar a mi tío Severino. El somnífero lo conseguí robando poco a poco de la farmacia donde doña Carmen compraba los medicamentos que me daban. Fingí estar enferma varias veces, y mientras ella compraba medicinas para mí, yo tomaba otras cosas y las escondía bajo la ropa. En mayo de 1965, la oportunidad llegó. Don Antonio recibió una llamada urgente. Un cliente importante de Ciudad de México quería una reunión esa misma noche. Tendrían que viajar y solo volverían en la mañana siguiente. «Te quedas quieta aquí», doña Carmen me dijo antes de salir. «Vamos a cerrar toda la casa. Si intentas huir, los vecinos te van a ver y te van a traer de vuelta. Y entonces va a ser peor para ti». Esperé a que salieran. Esperé el ruido del carro alejándose. Esperé hasta estar segura de que no iban a volver. Entonces empecé a ejecutar mi plan. Primero fui al laboratorio. Empecé a destruir todo sistemáticamente. Quebré las latas de película, quemé los documentos, destruí los equipos. Cada película que destruía era un niño que tal vez sería salvado de más sufrimiento. Encontré una lista de direcciones de otros proveedores de la red. La guardé conmigo. Algún día tal vez podría denunciar a todos ellos. Vi nombres de personas respetables de la sociedad, políticos, empresarios, hasta miembros del clero. La red era más grande y más poderosa de lo que imaginaba. Tomé todo el dinero que encontré. Eran muchos miles de pesos escondidos en varios lugares de la casa. No era robo, era recuperación. Ese dinero vino de mi sufrimiento, de mis lágrimas, de mi infancia robada. Después fui a la cocina a preparar la sorpresa final. Mezclé una cantidad generosa de somnífero en la jarra de agua que ellos siempre bebían antes de dormir.
No quería matarlos. Quería que despertaran y encontraran todo destruido, que sintieran la desesperación que yo sentí tantas veces. Pero el somnífero era solo parte del plan. Dejé una carta sobre la mesa contando todo lo que habían hecho, nombrando clientes, describiendo la red. Aunque no la leyeran, alguien la leería cuando los encontraran. Alrededor de medianoche escuché el carro llegar. Mi corazón se disparó, pero mantuve la calma. Subí a mi cuarto, fingí estar dormida y esperé. Los escuché entrar, comentando sobre la reunión, quejándose del calor. Escuché el ruido del agua siendo servida, de las sillas siendo arrastradas. Después, silencio. Esperé 2 horas más para estar segura de que el somnífero había hecho efecto. Bajé despacio, pisando solo en las partes del piso que no hacían ruido. Estaban desmayados en la cocina, ella con la cabeza sobre la mesa, él caído en la silla. Tomé la maleta que había preparado con mis pocas ropas y todo el dinero que encontré. También tomé las fotos que había sacado de los documentos y la lista de direcciones. Eran las pruebas que tal vez un día me ayudarían a hacer justicia. Antes de salir, hice una última cosa. Escribí con labial rojo en la pared de la sala: «Van a pagar por todo». No firmé, pero ellos sabrían quién fue. Salí de casa a las 4 de la mañana. La ciudad todavía dormía. Solo algunos trabajadores empezaban a moverse por las calles. Caminé hasta la terminal de autobuses. Compré un boleto para Zapopan en el primer camión de la mañana. Mientras esperaba el autobús, sentí una mezcla de terror y liberación. Terror porque no sabía qué me esperaba, si mi tío me recibiría, si ellos conseguirían encontrarme. Liberación porque por primera vez en 11 años nadie sabía dónde estaba. Nadie podía lastimarme. El autobús llegó a las 6 de la mañana. Subí temblando, no solo de frío sino de ansiedad. Miré por la ventana y vi Guadalajara alejándose. Esa ciudad que había sido mi infierno por tanto tiempo. El viaje hasta Zapopan duró 3 horas, pero pareció una eternidad. En cada parada temía ver a don Antonio o doña Carmen aparecer, listos para llevarme de vuelta. Pero no aparecieron. Cuando llegué a Zapopan, no sabía ni por dónde empezar. Tenía solo una dirección antigua y la esperanza de que mi tío todavía viviera ahí, de que todavía se preocupara por mí. Tomé un taxi y di la dirección. El chofer me miró con curiosidad. Una chamaca de 15 años sola, con una maleta y cara de haber pasado por algo terrible. «¿Estás bien, niña?», preguntó. «Ahora voy a estar», respondí. Y era la primera vez en años que sentía que tal vez eso fuera verdad. El taxi paró en una casa sencilla de clase media, con un jardín bien cuidado al frente. Pagué la carrera con el dinero que había tomado, dinero que técnicamente era mío, pagado con mi sufrimiento. Toqué la puerta con el corazón a mil. Una mujer de mediana edad abrió. Me miró con sorpresa y curiosidad. «Soy Sebastiana», dije simplemente. «Sobrina de Severino. Necesito hablar con él». Su expresión cambió inmediatamente. Vi reconocimiento, preocupación, hasta un poco de alivio. «Dios mío, niña», dijo jalándome para adentro. «Hace años que Severino se preocupa por ti. Entra, entra rápido». Cuando mi tío apareció en la sala, un hombre de unos 50 años con ojos amables y una barba canosa, empecé a llorar. No era llanto de tristeza, era llanto de alivio, de esperanza, de finalmente haber encontrado a alguien que tal vez me viera como persona, no como objeto. «Sebastiana», dijo abrazándome, «gracias a Dios que estás aquí. Yo sabía que algo estaba mal en esa casa». Finalmente, alguien que sabía. Alguien que siempre sospechó, alguien que tal vez podría ayudarme a reconstruir mi vida. Cuando mi tío Severino me abrazó esa mañana de mayo de 1965, sentí algo que no experimentaba desde hacía más de 10 años. Seguridad. Sus brazos eran firmes pero gentiles, y por primera vez desde los 4 años, alguien me tocaba sin segundas intenciones, sin causarme dolor o miedo. Siempre supe que algo estaba mal, dijo alejándome un poco para mirar mi rostro. Tu tía Carmen nunca me dejaba visitarte como se debe, siempre inventaba excusas, y cuando conseguía verte,
Parecías una niña espantada. Tía Consuelo, esposa de él, me llevó a la cocina y preparó un café con leche calientito. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. Se miraron entre ellos, dándose cuenta de que algo muy serio había pasado. «Hija», tío Severino dijo sentándose a mi lado, «no necesitas contar nada ahora si no quieres, pero quiero que sepas que estás segura aquí. Sea lo que sea que pasó, estás segura». Fue cuando me derrumbé. Todos esos años de silencio forzado, de secretos guardados, de dolor reprimido, salieron de una vez. Conté todo. Cada abuso, cada filmación, cada noche de terror. Vi el rostro de tío Severino volviéndose cada vez más pálido, las lágrimas corriendo por los ojos de tía Consuelo. «Virgen de Guadalupe», tía Consuelo murmuró, llevándose la mano al pecho. «¿Cómo es que dos demonios así engañaron a todo mundo?» «Porque eran listos», respondí secándome las lágrimas. «Sabían cómo presentarse en sociedad. Iglesia, trabajo respetable, casa buena. ¿Quién iba a sospechar?» Tío Severino estaba visiblemente afectado. Caminaba por la cocina de un lado a otro, pasándose la mano por el pelo, murmurando maldiciones entre dientes. «Debí haber insistido más», decía. «Debí haber forzado la entrada en esa casa aunque tu tía se enojara. ¿Cuántas veces sentí que algo estaba mal?» «No fue tu culpa, tío», dije, y era verdad. Ellos eran muy cuidadosos. Sabían cómo esconder. Mostré las fotos que había tomado de los documentos, las listas de nombres que conseguí copiar. Tío Severino examinó todo con atención creciente. «Sebastiana, esto es muy serio», dijo. «Esta lista tiene nombres de gente importante, gente con poder. Si denuncias, va a ser peligroso». «Pero otros niños están sufriendo», respondí. «Vi nombres de otros niños, otros lugares. No puedo fingir que no sé». Tía Consuelo tomó mi mano. «Primero necesitas sanarte, hija. Después pensamos qué hacer con esto». En los primeros días en Zapopan apenas podía dormir. Despertaba en medio de la noche sudando frío, creyendo escuchar la voz de don Antonio en el pasillo. Tía Consuelo siempre aparecía en mi cuarto, me calmaba, se quedaba conmigo hasta que conseguía dormir de nuevo. «Es normal», decía. «El cuerpo tarda en entender que está seguro. Pero va a pasar, hija. Con tiempo y cariño va a pasar». Tío Severino trabajaba en una pequeña imprenta en la ciudad y consiguió arreglarme un empleo de medio tiempo organizando papeles y haciendo servicios sencillos. Era bueno tener algo para ocupar la mente, para sentirme útil de una forma sana. Una semana después de mi llegada, tío Severino volvió del trabajo con una expresión preocupada. «Sebastiana, recibí una llamada hoy», dijo. «Era tu tía Carmen. Dijo que te escapaste de casa, que está muy preocupada, que quiere venir por ti». Mi sangre se heló. «¿Qué le dijiste?» «Dije que estabas bien, que ibas a quedarte aquí por un tiempo. Se puso furiosa. Amenazó con venir por ti a la fuerza. Dijo que tiene derechos legales sobre ti». «Derechos legales, como si yo fuera propiedad de ellos, un objeto que podía ser reclamado». «Ella no puede llevarme de vuelta, ¿verdad?», pregunté, el pánico apoderándose de mí. «Legalmente puede intentar», tío Severino admitió. «Pero no voy a dejar. Si viene aquí, voy a contar a todo mundo lo que me dijiste. Voy a gritar en las 4 esquinas de la ciudad si es necesario». En los días siguientes viví con miedo constante de que aparecieran. Cada carro que paraba en la calle, cada golpe en la puerta me hacía entrar en pánico. Pero pasaron semanas y nada pasó. «Deben estar con miedo de hacer escándalo», tío Severino especuló. «Con tu desaparición la misma noche que el laboratorio fue destruido, saben que tienes información peligrosa». Poco a poco empecé a adaptarme a la vida normal. Tía Consuelo me enseñó a cocinar, a coser, cosas simples que nunca había aprendido. Me sentía como una niña descubriendo el mundo por primera vez. «Necesitas estudiar», decía. «Una chamaca inteligente como tú no puede quedarse sin educación». Me inscribieron en una escuela nocturna para jóvenes que trabajaban durante el día. Al principio fue difícil.
Tenía retraso en muchas materias y mi concentración todavía era afectada por los traumas. Pero poco a poco fui recuperándome. En 1966, un año después de mi huida, algo inesperado pasó. Tío Severino llegó a casa con un periódico de Guadalajara en las manos, expresión grave en el rostro. «Sebastiana, necesitas ver esto», dijo mostrando el encabezado. «Pareja arrestada en operación contra explotación infantil». Leí el artículo con el corazón disparado. Don Antonio y doña Carmen habían sido arrestados en una operación de la Policía Federal. Encontraron material en su casa. Otros involucrados fueron identificados. Una red entera estaba siendo desmantelada. «¿Cómo descubrieron?», pregunté temblando. «Dice aquí que una denuncia anónima llevó a la investigación. Alguien mandó fotos de documentos, listas de nombres. La policía estuvo investigando por meses. Las fotos que tomé, las listas que copié. Aún sin saberlo, había ayudado a derribar a esos monstruos. Están pidiendo que las víctimas se presenten», tío Severino continuó, «para testificar, ayudar en el proceso». Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente iban a pagar por lo que hicieron. Terror porque significaba revivir todo, contar a extraños, enfrentar esos rostros nuevamente. «No estás obligada», tía Consuelo dijo notando mi lucha interna. «Ya hiciste tu parte al escapar, al dar las informaciones». Pero yo sabía que tenía que ir, no solo por mí, sino por los otros niños que todavía estaban sufriendo, por los que podrían sufrir en el futuro. En julio de 1966 volví a Guadalajara por primera vez desde mi huida. Estaba acompañada de tío Severino y de un abogado que él contrató para representarme. El juzgado estaba lleno de periodistas, curiosos, otras personas que también fueron víctimas. Ver a don Antonio y doña Carmen esposados en el banquillo de los acusados. Parecían más pequeños, más débiles, despojados de esa aura de poder que tenían sobre mí. Doña Carmen me miró con odio cuando entré, pero yo no sentí más miedo. Sentí lástima. Lástima de dos personas tan vacías que necesitaban destruir niños para sentirse poderosas. Mi testimonio duró horas. Conté todo, en detalles que hicieron al juez sollozar, que hicieron a periodistas salir de la sala. Cuando preguntaron si los perdonaba, respondí: «No los perdono, pero tampoco los odio más. Ellos ya no tienen poder sobre mí». Don Antonio fue condenado a 25 años de prisión. Doña Carmen recibió 20 años. Otros miembros de la red también fueron condenados. Se había hecho justicia, al menos en parte. Durante el juicio conocí a otras víctimas, niños que pasaron por horrores similares, familias destruidas, vidas marcadas para siempre. Pero también vi fuerza, resiliencia, personas que se negaron a ser definidas por lo que sufrieron. «Sobrevivimos», una niña de 12 años me dijo. «Eso ya es una victoria». De vuelta en Zapopan, me sentí diferente, más ligera, más completa. La pesadilla había terminado oficialmente, legalmente. Podía empezar a vivir de verdad. Terminé la preparatoria en 1968, a los 18 años. Quería estudiar más, hacer universidad, pero no teníamos dinero. Tío Severino había gastado sus ahorros conmigo, con abogados, con tratamiento médico para mis problemas de salud causados por los abusos. «No te preocupes», decía. «La educación se consigue de otras formas». Empecé a trabajar tiempo completo en la imprenta, aprendiendo el oficio, descubriendo que tenía talento para diseño y diagramación. Era un trabajo que me daba placer, algo que nunca había sentido antes. En 1969 conocí a Juan, un muchacho de 21 años que trabajaba como contador en una empresa de la ciudad. Era amable, paciente, respetuoso. Nuestro acercamiento fue lento. Yo todavía tenía dificultades con la intimidad, con la confianza. «No tengas prisa», tía Consuelo me aconsejaba. «El hombre correcto va a entender y esperar». Juan entendió. Cuando finalmente le conté mi historia, no me miró con lástima o asco. Me miró con admiración. «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo, «y te amo exactamente como eres».
Nos casamos en 1971, en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Tío Severino me llevó al altar, lágrimas en los ojos, susurrando: «Tu madre biológica estaría orgullosa de la mujer en que te convertiste». Mi madre biológica. Nunca dejé de pensar en ella, de preguntarme si todavía estaba viva, si pensaba en mí. Un día tal vez intentaría encontrarla. Pero en ese momento estaba enfocada en el futuro que estaba construyendo. Juan y yo tuvimos 3 hijos: María en 1973, Pedro en 1975 y Ana en 1978. Cada embarazo fue una sanación, una prueba de que mi cuerpo podía crear vida, no solo ser usado para la destrucción. Con mis hijos fui la madre que nunca tuve, protectora pero no sofocante, amorosa pero firme. Crecieron sabiendo que eran amados incondicionalmente, que siempre podrían contar conmigo. Cuando María cumplió 8 años, la edad que yo tenía cuando descubrí las filmaciones, sentí un nudo en el pecho. La miré jugando en el patio, tan inocente, tan protegida, y agradecí a Dios por haber conseguido romper el ciclo de abuso. Nunca nadie va a lastimarlos, les prometí a mis hijos. Mamá siempre va a protegerlos. Y los protegí. Les enseñé sobre consentimiento, sobre límites, sobre la diferencia entre cariño y abuso. Creé una red de protección alrededor de ellos que nadie jamás conseguiría penetrar. Tío Severino y tía Consuelo fueron abuelos maravillosos para mis hijos. Ellos me salvaron, me dieron amor cuando más lo necesitaba. Me mostraron que familia no es solo sangre. Es elección, es cuidado, es amor incondicional. Años después supe que don Antonio murió en prisión en 1978, en una pelea con otros reclusos. Doña Carmen salió en 1985, enferma y quebrada. Intentó buscarme una vez, pero me negué a verla. Murió sola en 1990. No sentí alegría con esas noticias. No sentí nada. Ellos ya se habían vuelto irrelevantes en mi vida. Fantasmas de un pasado que había superado. Hoy, a los 74 años, tengo 7 nietos y 3 bisnietos. Construí una vida plena, llena de amor y propósito. Trabajé en la imprenta por 30 años, me volví socia del negocio, ayudé a modernizar todo. Juan falleció en 2010, pero tuvimos 39 años maravillosos juntos. Me enseñó que el amor de verdad es paciencia, comprensión, respeto. Me ayudó a sanar heridas que pensé que nunca cicatrizarían. Mirando hacia atrás, veo que mi historia no es solo sobre supervivencia, es sobre transformación. Tomé el dolor más profundo y lo transformé en fuerza para proteger a otros, en amor para dar a mis hijos, en sabiduría para orientar a quien lo necesita. Si llegaste hasta aquí viendo mi historia, gracias por escucharme con el corazón abierto. Sé que no es fácil escuchar relatos así, pero es importante que estas historias sean contadas. La verdadera reconstrucción de mi vida empezó después de que mis hijos nacieron. Hasta ahí había sobrevivido. Me había adaptado, creado una rutina segura. Pero fue solo cuando sostuve a María en mis brazos por primera vez en 1973 que entendí el verdadero significado de la palabra renacimiento. Miré esa carita perfecta, esos ojitos que me miraban con confianza absoluta, e hice una promesa que resonó en mi corazón. Nunca vas a pasar por lo que mamá pasó. Nunca. Pero con esa promesa vino también una responsabilidad enorme. ¿Cómo criar hijos sanos cuando tú misma fuiste quebrada tan temprano? ¿Cómo enseñar sobre amor cuando aprendiste sobre miedo? ¿Cómo hablar sobre confianza cuando tu propia infancia fue una traición? En los primeros meses después del nacimiento de María, tuve crisis de pánico. Veía maldad donde no existía. Desconfiaba de cualquier adulto que se acercara a ella. Juan me encontraba llorando en medio de la madrugada, verificando si estaba respirando por 10ª vez en la noche. «Sebastiana, necesitas ayuda», me dijo con cariño. «No puedes cargar todo esto sola». Fue cuando empecé terapia con el doctor Roberto, un psiquiatra en Zapopan que tenía experiencia con trauma. Al principio resistía,
Pensaba que hablar sobre el pasado solo me iba a lastimar más. Lo que pasó, pasó, le decía. ¿Para qué remover eso de nuevo? Porque no pasó completamente, respondía. Está todo aquí dentro, influyendo en cómo ves el mundo, cómo te relacionas, cómo crías a tus hijos. Me tomó 2 años aceptar que tenía razón. 2 años viendo mi miedo contaminar la crianza de María, viendo mi desconfianza perjudicar mi matrimonio, viendo mi pasado robar mi presente. La terapia fue dolorosa, pero liberadora. Aprendí que cargar trauma no significa ser víctima para siempre. Significa tener cicatrices que cuentan una historia de supervivencia, no de derrota. No eres lo que te hicieron, el doctor Roberto repetía. Eres lo que elegiste hacer después de eso. Y yo elegí vivir, elegí amar, elegí ser madre, esposa, profesional. Elegí transformar dolor en propósito. Cuando Pedro nació en 1975, yo era una madre diferente. Todavía protectora, pero no paranoica. Todavía cuidadosa, pero no sofocante. Había aprendido a separar mis miedos legítimos de los miedos que venían del trauma. Con Ana en 1978, finalmente me sentí completa como madre. Podía jugar sin ansiedad. Podía dejarla con otros adultos sin entrar en pánico. Enseñaba sobre seguridad sin transmitir terror. Mamá, ¿por qué siempre hablas sobre no dejar que nadie toque las partes íntimas? María preguntó un día a los 6 años. Respiré profundo. Era la pregunta que sabía que vendría, pero todavía no sabía cómo responder. Porque el cuerpo de uno es nuestro, expliqué. Y solo nosotros decidimos quién puede tocar. Si alguien intenta tocar donde no debe, gritas, corres y le cuentas a mamá o papá, aunque sea alguien conocido. Principalmente si es alguien conocido. Enseñé a mis hijos sobre consentimiento desde pequeños. Enseñé que no existen secretos especiales entre adultos y niños. Enseñé que siempre podían contarme todo sin miedo a castigo o regaño. En la imprenta donde trabajaba, me volví referencia para empleadas que pasaban por situaciones difíciles. No contaba mi historia completa, pero ofrecía oído, consejos, apoyo. Doña Sebastiana tiene una forma especial de entender el dolor de uno, las muchachas comentaban. En 1985, cuando Ana tenía 7 años, algo cambió radicalmente mi vida. Una trabajadora social de Guadalajara me buscó pidiendo ayuda con casos de abuso infantil. Supimos de tu historia a través de los registros del juicio, explicó. Necesitamos a alguien que entienda, que pueda ayudar a otros niños. Mi primer impulso fue negarme. ¿Para qué remover esa herida que ya había cicatrizado? Pero entonces pensé en los niños que estaban sufriendo ahora, en ese momento. De la misma forma que yo sufrí, empecé despacio, visitando casas hogar, hablando con niños retirados de hogares abusivos. Ver esos ojitos asustados, esa desconfianza que yo conocía tan bien, despertó algo en mí. Yo sé por lo que pasaste, les decía a cada niño. Y sé que parece que nunca va a mejorar, pero va. Yo soy la prueba de que va. Algunos me escuchaban en silencio, otros lloraban, algunos hasta sonreían, tal vez por primera vez en mucho tiempo. Y cada sonrisa que arrancaba era una victoria contra el mal que había intentado destruirme. En 1987 fundé con otras 3 personas el Instituto Renacer, una ONG dedicada a ayudar a niños víctimas de abuso sexual. Usamos mi casa como sede inicial, después conseguimos donaciones para rentar un espacio propio. ¿Por qué Renacer? Un periodista me preguntó en la inauguración. Porque es lo que hacemos, respondí. Morimos como víctimas y renacemos como sobrevivientes. El trabajo en el instituto me dio un propósito que nunca había sentido antes. Cada niño que ayudábamos era una venganza silenciosa contra don Antonio y doña Carmen. Ellos intentaron destruirme, pero yo estaba salvando a otros. Desarrollamos metodologías propias, entrenamos profesionales, creamos protocolos de atención. En 5 años ya habíamos ayudado a más de 200 niños y sus familias. Te volviste referencia nacional,
Tío Severino me dijo orgulloso, mostrando un artículo sobre nuestro trabajo en una revista de la Ciudad de México. Yo, que a los 8 años me sentía la criatura más inútil del mundo, ahora era llamada para dar conferencias, consultorías, capacitaciones. La niña que pensaba que no tenía valor ahora ayudaba a crear políticas públicas de protección infantil. En 1990, a los 40 años, decidí hacer universidad. Estudié psicología, finalmente entendiendo científicamente lo que había vivido en la práctica. Nunca es tarde para aprender, les decía a mis hijos que ya eran adolescentes. Mamá va a demostrar eso. Estudiar fue desafiante. Conciliar familia, trabajo en la imprenta, instituto y universidad exigía disciplina férrea. Pero cada conocimiento nuevo era una herramienta más para ayudar a otras personas. Durante la carrera escribí mi tesis sobre resiliencia en víctimas de abuso sexual infantil. Usé mi propia historia como estudio de caso, analizando los factores que me permitieron reconstruirme. Tu investigación puede ayudar a miles de personas, mi asesora dijo. ¿Has pensado en publicar un libro? La idea me asustó. ¿Exponer mi historia completamente para que todo el mundo la leyera? Pero entonces pensé en cuántas personas podrían beneficiarse, cuántas podrían encontrar esperanza. En 1995 publiqué Renaciendo de las cenizas, un viaje de supervivencia y superación. El libro se volvió referencia en el área, siendo usado en universidades y cursos de capacitación. Las conferencias se multiplicaron. Viajaba por todo México contando mi historia, enseñando sobre resiliencia, mostrando que es posible superar hasta los traumas más profundos. ¿Cómo conseguiste perdonar?, siempre me preguntaban. No perdoné para liberarlos a ellos, respondía. Perdoné para liberarme a mí. El perdón no es sobre el agresor, es sobre la víctima recuperar su paz. En 2000, cuando cumplí 50 años, hice un balance de mi vida. 3 hijos universitarios, nietos llegando, un matrimonio sólido de casi 30 años, una profesión que me realizaba, un instituto que ya había ayudado a más de 1000 niños. Mira lo que Dios hizo con tu vida, tía Consuelo, ya muy viejita, me dijo. Tomó a esa niña lastimada y la transformó en una guerrera. Guerrera. La palabra me emocionó. Yo que por tantos años me vi como víctima, ahora era vista como guerrera. Mis nietos empezaron a llegar a principios de los años 2000. Ver a esos niñitos jugando en mi patio, protegidos, amados, libres, era la prueba definitiva de que el ciclo había sido roto. Abue, cuenta un cuento, pedían. Y yo contaba historias de princesas valientes, de niñas que enfrentaban dragones y vencían, de niños que encontraban familias que los amaban de verdad. Historias que eran, en el fondo, versiones fantasiosas de mi propia jornada. En 2005 recibí el título de Ciudadana Distinguida de Jalisco por los servicios prestados a la protección infantil. En el discurso, miré al auditorio lleno y dije, hace 40 años era una niña quebrada que no creía que mereciera vivir. Hoy estoy aquí, madre, abuela, profesional, ciudadana. Si yo lo conseguí, cualquiera puede. Nunca se rindan. El auditorio se levantó en aplausos que duraron 5 minutos. Lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Juan falleció en 2010, después de 39 años de matrimonio. Fue difícil, pero yo ya no era la niña frágil que dependía totalmente de otros para sentirse segura. Me había convertido en una mujer completa, entera. Vas a estar bien, susurró en sus últimos días. Eres la persona más fuerte que conozco. Y estuve bien. Continué el trabajo en el instituto. Continué las conferencias. Continué cuidando de los nietos que iban llegando. Los años pasaron trayendo más alegrías que tristezas. Vi a mis hijos graduarse, casarse, darme nietos maravillosos. María se volvió maestra, Pedro ingeniero, Ana psicóloga inspirada por mi jornada de sanación. Mamá, salvaste a toda nuestra familia, Ana me dijo el día de su graduación. Rompiste un ciclo que podría haberse repetido por generaciones.
En 2015 me jubilé oficialmente del instituto, pero continué como consultora voluntaria. Quería más tiempo para los nietos, para viajar, para finalmente descansar un poco. Fue mi bisnieta mayor, Leticia, quien me presentó esto del Internet. Tenía 15 años y vivía pegada al celular viendo videos de personas contando historias. «Abue, deberías contar tu historia en un canal de estos», dijo un día. «Hay mucha gente que necesita escuchar lo que pasaste, cómo lo superaste». Al principio pensé que era locura. Yo, una señora de 70 años, hablando para una cámara. Pero Leticia insistió. Me mostró cómo otras personas de mi edad estaban usando estas plataformas para compartir experiencias. «Mira, Abue, hay un canal que reúne historias de abuelas de todo México. Cada una cuenta su vida, sus desafíos, sus superaciones. Serías perfecta ahí». Me mostró algunos videos y quedé impresionada. Eran historias reales, conmovedoras, de mujeres que pasaron por dificultades y consiguieron reconstruirse. Algunas tenían historias de pobreza, otras de violencia doméstica, otras de pérdidas familiares. Tal vez sea una forma de ayudar a más gente, pensé. Tardé un año en decidirme. Hablé con mis hijos que me apoyaron completamente. Hablé con mi psicóloga actual que pensó que era una idea excelente para mi proceso de sanación. «Contar tu historia públicamente puede ser el cierre que necesitas», dijo. «Una forma de transformar definitivamente tu dolor en esperanza para otros». Entonces, a los 74 años, aquí estoy. Nerviosa como nunca, pero determinada a compartir mi jornada con ustedes que me ven. Amigos, antes de continuar, quiero recordarles nuestro sorteo de 5,000 pesos. Ya alcanzamos los 65,000 suscriptores. ¡Qué alegría inmensa! Para participar tienen que estar suscritos al canal, activar la campanita, darle like a este video y comentar algo sobre su vida en los comentarios. Puede ser cuántos hijos tienen, de dónde están viendo, cualquier cosa del corazón. El sorteo será a fin de mes. Hoy, viendo todo lo que viví, puedo decir con certeza, somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. Dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que ni nosotros mismos conocemos, pero que aparece cuando más la necesitamos. Aprendí que el trauma no es sentencia de muerte para los sueños. Es un obstáculo grande, aterrador, pero que puede ser superado con ayuda, tiempo y determinación. Cada herida puede convertirse en fuente de sanación para otros. Aprendí que familia no es solo sangre. Es quien elige amarte, protegerte, apoyarte. Tío Severino y tía Consuelo me salvaron siendo familia verdadera cuando más lo necesitaba. Aprendí que nuestra mayor venganza contra quien nos lastima es vivir plenamente, ser feliz, realizar nuestros sueños. Cada día de alegría genuina es una victoria contra el mal que intentó destruirnos. Si estás pasando por un momento difícil, sea cual sea, quiero que sepas, eres más fuerte de lo que imaginas. La niña de 15 años que huyó aquella madrugada hoy es bisabuela de 3 angelitos, mentora de cientos de personas, autora de libros, conferencista reconocida. Pero mi mayor orgullo es simple, rompí el ciclo. Los niños de mi familia crecen amados, protegidos, libres. El mal intentó destruirme a los 4 años, pero renací a los 15. Y continúo renaciendo cada día. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que no va a doler, pero estoy diciendo que es posible. Si yo lo conseguí, tú también puedes. Busca ayuda cuando la necesites. Ten paciencia contigo mismo. Usa tu dolor como combustible, no como excusa. Y principalmente, nunca te rindas. La vida es un regalo demasiado precioso para ser desperdiciado por culpa de quien nos lastimó. Vamos a vivir, vamos a amar, vamos a ser felices. Esa es nuestra mejor venganza. Mostrar que somos inquebrantables cuando decidimos renacer. Gracias por escucharme hasta aquí, mis queridos. Cada uno de ustedes que llegó hasta el final de esta historia lleva un pedacito de mi sanación. Ustedes son parte de mi milagro de estar aquí entera contando todo esto. Suscríbanse al canal, dejen su like, comenten su historia en los comentarios.
Juntos somos más fuertes. Juntos podemos mostrar al mundo que ningún trauma es mayor que nuestra capacidad de renacer. Un beso en el corazón de cada uno. Y hasta el próximo video. Esta abuela aquí tiene mucho más historia para contar, mucha más esperanza para compartir.